Hoy tuve el gusto de hablar con Fran Llorens. Fran es la cabeza detrás de Un Mundo Inmenso, un canal de YouTube dedicado a compartir curiosidades de la geografía. Tal como me esperaba, la conversación con Fran estuvo espectacular, tiene muchas curiosidades para compartirnos y muchísimas cosas más allá de la curiosidad en sí que lo hacen una persona súper interesante. Pasen y escuchen a Fran porque la conversación estuvo buenísima. Presenta esta historia Pampacom. La mejor conexión es con vos. La primera historia que se me ocurre para contarte, bueno, está vinculada a la geografía, que es algo que a mí me apasiona y me gusta mucho. Y es que, bueno, pensaba un poco, nosotros estamos grabando este podcast un lunes y estamos seguros de que mañana va a ser martes y que ayer fue domingo. Pero hubo un día que en Samoa no existió. Del 29 de diciembre del 2011 pasaron al 31 de diciembre del 2011. Y vos te preguntarás por qué, Se seguramente. metieron el 30. Y se comieron el 30 de diciembre y esto tiene una explicación geográfica, aunque también humana, podríamos decir. Hay motivaciones humanas que influyen en esto, pero no podemos dejar la cuestión geográfica porque, ¿por qué pasó esto? En Samoa también había pasado unos 15 años antes en Kiribati, que es otro grupo de islas cercanas. Son dos países independientes, tal vez muchos no los conozcan porque no son países tan conocidos. A mí me apasionan los países que no son tan conocidos justamente, pero imagínense en el enorme Océano Pacífico, están estas dos naciones bueno, los samoanos dijeron, bueno, vamos a comernos de alguna manera este 30 de diciembre. Entonces pasaron de ser los últimos a los que llegaba cada día nuevo a ser de los primeros, ¿no? Entonces, cuando vemos, está el chiste muchas veces de ya es Año Nuevo en Australia, bueno, hay algunos lugares en donde es Año Nuevo un poco antes, como Samoa, como Kiribati, como Fiji y otros lugares más del Pacífico. Pero bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué en el Pacífico en estas islas del Pacífico son los primeros que reciben cada día y de igual manera cada año? Para hablar de eso un poco tenemos que hablar en realidad de lo que son los meridianos. Ahí pasa muy cerca la línea del antimeridiano, se le llama, que es una línea imaginaria que corta la Tierra de norte a sur, que es justamente la opuesta al meridiano de Greenwich, ¿no? Donde está cerca de Londres. Que es bueno, desde ahí, desde Londres, todos tenemos más menos horas, ¿no? Acá en Argentina tenemos el uso horario -3, o sea, de la hora de Londres son 3 horas para atrás, salvo cuando en Londres tiene horario de verano, ¿ok? Son 4, pero en general son 3 horas de diferencia y con esa línea nos movemos todos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estás justo del otro lado del mundo de Londres? Bueno, ahí estás en medio del Pacífico, y esa línea del antimeridiano, el meridiano 180, porque bueno, el mundo la Tierra está dividida en 360 grados, entonces tenés 180 para un lado, 180 para el otro, y entonces esa línea del antimeridiano es el meridiano 180. Bueno, ahí cerca pasan estas islas, Kiribati, son muchas islas distintas, y justo en el medio, no cruza ninguna isla exactamente, pasa el agua, pero son justamente mar territorial, y ahí está el antimeridiano. Entonces, de alguna forma, si nos guiamos solamente por esa línea, tenés que Kiribati va a estar algunas islas en un día y otras islas en otro. Entonces, bueno, los de Kiribati primero eran de los últimos a los que llegaba cada día, y dijeron, no, bueno, vamos a adelantarnos un poco para tener la misma fecha que nuestras islas más cercanas, ¿no? Estar más cerca de Australia y demás. Que además culturalmente, si bien quedan muy lejos porque las distancias son muy grandes, culturalmente están más vinculados. Entonces, hasta hubo un político en campaña que lo propuso, ganó las elecciones, y primero lo hicieron los de Kiribati, que pasaron del 30 de diciembre del 94 al 1 de enero del 95. Y esto fue súper importante, sobre todo porque bueno, vos debes tener una edad parecida a la mía, pero los millennials nos acordamos bien todo lo que fue el paso del año 2000. Faltaban 5 años para el paso del año 2000, que bueno, fue revolucionario en todo el mundo por lo que implicaba, ¿no? El cambio de Sí. milenio. Aunque el cambio de milenio fue el año siguiente, pero no importa. Pero bueno, la llegada del año 2000, digamos, y bueno, lo que era el I2K y demás. Y bueno, esto de Kiribati
fueron los primeros en recibir el año 2000. De hecho, le cambiaron el nombre a una de las islas, a la isla que está más al este, que era Isla Caroline, y la renombraron como Islas del Milenio. Es una isla prácticamente inhabitada, pero ahí viajaron un montón de artistas, se transmitió en vivo para todo el mundo, y ahí se recibió oficialmente el año 2000. Y por eso es que cuando tal vez vemos en un mapa cómo es la línea de cambio de fecha, tiene un recorrido rarísimo, porque si fuera simplemente un meridiano, tendría que ser una línea recta, ¿no? Pero cuando vemos un mapa de usos horarios, tiene una curva un poco extraña, se corre hacia el este, digamos, y después vuelve a retomar. Y esto genera un montón de consecuencias rarísimas, ¿no? Porque vos tenés muy cerca, por ejemplo, o decíamos el caso de Samoa, que hizo lo mismo, ¿no? Unos 15 años después, también, en vez de estar cerca, en vez de estar con el mismo, con un uso horario parecido a las islas que están más hacia el este, como digamos, no sé, Hawái, que hoy por hoy es uno de los últimos lugares más conocidos donde termina cada día, los de Samoa dijeron, no, bueno, vamos a estar parecidos a los australianos, digamos, a Nueva Zelanda. Y entonces también se comieron este 30 de diciembre de 2011 con el que te empecé a contar. Y esto genera un montón de consecuencias rarísimas, porque pensemos que Samoa es un país independiente y a unos 80 kilómetros está Samoa Americana, que es una colonia de Estados Unidos. Y están a solo 80 kilómetros y tienen la misma hora, ¿no? Si son las 10 de la mañana en un lugar, son las 10 de la mañana en el otro, pero hay un día de diferencia entre ambos lugares, ¿no? O sea, si en Samoa, en el Estado Independiente, es miércoles, en Samoa Americana todavía es martes. Entonces tienen la misma hora, pero con un día de diferencia. Y esto se acentúa un poco más porque en Kiribati hay una hora más de diferencia respecto a, por ejemplo, Samoa Americana. Entonces, tenés algún momento en que el mundo estamos viviendo 3 días distintos, ¿no? Cuando en Kiribati ya es 1 de enero y está celebrando Año Nuevo, en Samoa Americana todavía es 30 de diciembre. Y en casi todo el resto del mundo es 31 de diciembre. Entonces, se da un poco esa curiosidad que tiene una parte geográfica, una parte de, bueno, cómo pega el sol en cada lugar del mundo, y a partir de ahí empezamos a determinar qué hora es, pero después tiene una parte también de decisiones políticas que dijeron, no, bueno, nosotros queremos adelantarnos y nos comemos un día para estar primero y no estar último de alguna manera. Te voy a hacer esta acotación nomás, que en realidad vos decís, bueno, tiene una parte cultural y una parte, bueno, más política, social, pero en realidad yo diría, bueno, en realidad el 90% es político, social y cultural. Porque para empezar, todo lo que es uso horario y todo lo que es vivir en diferentes horas en relación a otros países es completamente cultural, porque desde el punto de vista astronómico, lo único que importa es la hora local. En todo caso, lo que yo puedo medir, estando donde estoy, es la altura del sol y lo que me confiere la hora, de manera que en Samoa y en Samoa Americana es la misma hora del mismo día, desde el punto de vista científico. y, y, digamos, es solamente así. Ahora, luego con el comercio y con las relaciones entre países, se vio necesario poner un horario, el de Greenwich fijo y relacionarlos todos a ese, pero en realidad eso no es estrictamente necesario, ni siquiera es cierto. Es cierto, sí. De hecho, me echo con dos cuestiones más locales de Argentina. Nosotros estamos en horario -3, pero la astronomía diría que tenemos que estar en el -4 o hasta en el -5, las provincias que están más cerca de la cordillera, por cómo pega el sol. Es una cuestión, o sea, nosotros tenemos el mismo uso horario que el este de Brasil, que está bastante más al este de lo que estamos nosotros. A mí personalmente me encanta por cómo es mi reloj biológico, pero nos correspondería estar corridos hacia al -4, que eso, bueno, también fue una decisión política, porque en algún momento cuando se adoptaba horario de verano, no en la última etapa, que hace unos 10, 15 años hubo horario de verano en la época de Cristina, pero pasamos entonces entre el -2 y -3, ahí estamos todavía más corridos, pero hace unas décadas antes estamos en -4, se puso horario de verano -3, y dijeron, no, bueno, basta con el horario de verano, pero quedamos con horario de verano para todo el año, Claro. en aquel momento. Sería basta con el horario de invierno.
Claro, exacto. Y es llamativo. Te me echo con un poquito de política, pero Julio Cobos, ex vicepresidente, que es mendocino, que son las provincias de, justamente tan cerca de la cordillera, son las que más, entre comillas, lo sufren esto. eh, Todo el tiempo insiste con este tema y dice que hay que cambiar el horario, hay que ir al -4. Creo que Diego Golombek tiene también una cruzada parecida. Es tal vez lo que correspondería. Fíjate, Buen Paraguay tiene también ese horario, que es el que estamos como en la misma zona geográfica. Los paraguayos están bien, nosotros estamos corridos. A mí, en lo personal, me gusta, pero no debería ser así, tal vez, a nivel astronómico, ¿no? De cualquier manera, que te guste tiene mucho que ver con que ha vivido muchas veces con este mismo horario. Probablemente si cambian de horario y vos te acostumbrases al nuevo, también te gustaría el nuevo, ¿no? Pero bueno, Sí, pero porque me gusta, perdón, me gusta disfruto más el sol al atardecer que a la mañana, pero por cómo soy yo. Pero bueno, tiene que ver también un poco con eso, pero sí, es cierto. claro. Bueno, por ejemplo, las horas, primero que las horas son un invento humano, digamos. Lo único Sí, cierto es que sale el sol y se pone el sol y que desde nuestra perspectiva el sol da una vuelta sobre nuestras cabezas cada 20, cada un lapso que llamamos día y que después lo que hicimos fue repartirlos en 24 lapsos de tiempo iguales que los llamamos horas y eso es completamente un artificio, digamos, la hora no existe per se, ¿no? sí, sí, Y en Argentina, puntualmente, con esto de que vos comentabas del horario que está corrido, el, digamos, lo que uno definiría como el mediodía es el paso del sol por el mediano del lugar, o sea, el sol lo más alto posible. En Londres, que claro, tiene tiempo cero, a las 12 es cuando el, el sol está lo más alto posible en el día. Y así debería ser cuando uno se corre 15 grados hacia el este o exacto. hacia el oeste. Pero con esto de tener mal el uso horario argentino, resulta ser que el sol está más alto para nosotros cerca de la 1 de la tarde, no cerca del mediodía. O sea, nuestro mediodía Claro. está más corrido hacia la tarde, lo cual obviamente es un poco un error, pero que nos permite vivir tranquilamente, como bien decís vos, ¿no? Una hora más a la tardecita de Sí, sol y menos a la mañana, digamos. exacto. Pero fíjate que en esto que yo te empecé a hablar un poco de los meridianos, ¿no? De Greenwich, del antimeridiano, y a veces emparentamos a los meridianos con los paralelos, y tiene una diferencia para mí, a vos que te gusta el tema me podrá corregir, pero los meridianos son totalmente arbitrarios. Se puso en Greenwich porque se puso en Greenwich, pero podría ser, y a partir de ahí se mide, pero podría ser en cualquier lugar, porque bueno, se divide la Tierra de forma de norte a sur en cualquier lugar y ahí, bueno, la dividimos en esos 360 grados, ¿no? De hecho, debes conocer muy bien la historia de que hubo una pelea, una de las tantísimas peleas entre Sí. franceses e ingleses para determinar dónde pasaba el meridiano número cero. Claro, exactamente, que París recién en el siglo XX adopta el meridiano de Greenwich y no le quería decir Greenwich y creo que le llaman meridiano París menos 9 minutos, algo así era, para no reconocerlo. Pero fíjate que a diferencia de los meridianos, los paralelos sí tienen una implicancia más científica, si querés, porque es esto que decías vos, donde el sol llega a lo más alto posible. La línea del Ecuador, que es un paralelo, bueno, justamente donde está la Tierra dividida en dos y donde, bueno, el Sol, cada equinoccio, el Sol ahí está en el cenit, ¿no? Como bien dije en la introducción, lo que me llamó a entrevistarte a vos y a tener la charla con vos es el de ser fanático del canal de YouTube que vos junto con tus amigos liderás, que se llama Un Mundo Inmenso, donde ustedes hacen un recorrido por un montón de curiosidades geográficas. Y quiero, por medio de este podcast, ser una persona que proponga un próximo episodio. Y tiene que ver con este libro que te estaba contando antes, que es un libro que además yo ya cité varias veces en el podcast, que se llama Longitud, de Dava Sobel. Es un libro bastante viejo, pero que un poco da la cuenta de lo que vos estabas diciendo bien, entre la diferencia entre paralelos y meridianos. Los paralelos son eh, líneas que de alguna manera están impuestas por la naturaleza, mientras que los meridianos no. Y bueno, cuenta bastante la historia de
la diferencia entre lo que yo nombraba antes, entre la hora local y la hora en otro lugar, y cuenta especialmente la historia, una historia real, o sea, es un libro de divulgación científica, puntualmente, pero que además cuenta una historia, que es una historia hermosa y espectacular, que durante muchísimo tiempo del siglo XVII, uno de los desafíos más grandes que tuvo la humanidad fue el de conocer en qué longitud geográfica estaban. Particularmente difícil para los barcos, porque los barcos salían de su puerto sabiendo dónde estaban, pero luego de navegar varias horas o incluso varios días, mirando el cielo es realmente muy fácil saber a qué latitud se está. Especialmente en el hemisferio norte es extremadamente fácil porque hay una estrella, que es la estrella polar, que simplemente miro Claro. con cualquier instrumento a qué altura está esa estrella y ya me dice qué longitud está, a qué latitud estoy. Pero es prácticamente imposible determinar a qué longitud uno está. Si uno mira para todos lados y solo lo que ve es mar, entonces no puede saber dónde está. Y una manera de resolver dónde está es simplemente conociendo 2 horas. Conociendo qué hora es donde estoy y al mismo tiempo qué hora es en el puerto donde salí. Y si yo calculo la diferencia entre los horarios, puedo saber. Entonces el desafío que duró muchísimo, muchísimo tiempo y que este libro cuenta, es el desafío de crear un reloj que no fuera local. O sea, que yo pueda determinar en el barco, si yo salgo de un puerto de Buenos Aires y me largo al mar, en el medio del mar pueda seguir con un reloj determinando qué hora sigue siendo en Buenos Aires. Ese desafío, que hoy en día es una pavada total, obviamente, porque todos llevamos un reloj y si simplemente le pongo la hora de Buenos Aires, me va a decir qué hora es realmente difícil. Bueno, incluso se hizo un concurso con premiación y lo ganó un relojero, que fue el que resolvió el problema. Así que ojalá que tome a bien para hacer un episodio sobre eso. Está muy bueno. Tomo la recomendación y me hiciste acordar a una anécdota que cuentan de Maradona, que él usaba un reloj en cada mano, que era una hora de donde estaba él y otra donde estaban las hijas. Totalmente. Así de sencillo, simplemente con poner su reloj y listo. Sí, 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 sí. Es buenísimo, muy, muy bueno. Fran, te quiero invitar, Sí. porque cuando yo te comenté que me comentaras una curiosidad cualquiera, lo que elegiste fue una de las más, probablemente una de las más impresionantes, que es la línea de cambio de flecha y todas estas consideraciones que hay que tener. Pero el canal Un Mundo Inmenso cuenta un montón de curiosidades. Yo te invito a que me digas cualquier otra. En el canal yo vi desde islas extremadamente remotas, lugares extremadamente fríos, extremadamente calurosos y un largo etcétera. Contame vos dentro de todo su recorrido algo que te haya llamado la atención, que haya investigado y que haya dicho, no, esto no puedo creer que sea verdad. Bueno, está lleno. En el canal nos gusta mucho eso, las islas remotas o los muchos récords geográficos, curiosidades de ese tipo. Eh, Sobre todo porque un poco lo que nos motivaba es decir, bueno, estamos en un planeta en donde parece que ya está todo descubierto y tenemos, no sé, acceso a un montón de cosas iguales en todo el mundo, pero al día de hoy hay gente que vive de manera muy distinta a la que vivimos nosotros y, y eso resulta medio impresionante, ¿no? Una de mis historias más favoritas por lo increíble es la isla de Sentinel del Norte, que está en el Océano Índico, cerca de la costa de India y en teoría pertenece a India, pero es muy llamativo lo que ocurre ahí, que es que está poblada por un grupo de aborígenes que no tienen ningún tipo de contacto con el exterior. Se cree que son alrededor de 400 personas, pero no se puede saber a ciencia cierta ni siquiera cuántos son, porque hubo varios intentos de acercarse y son extremadamente hostiles a todo contacto exterior y a nivel que está legalmente prohibido, India prohíbe acercarse creo que son 3 kilómetros de la costa de este lugar, porque los que están ahí te matan a flechazos. Y hace unos años hubo un misionero estadounidense, John Allen Chow, si no me equivoco, o Chow, algo así era,
que se quiso acercar para llevar su religión y lo mataron. Y ni siquiera las autoridades indias ni siquiera pudieron rescatar el cadáver. Porque, bueno, está prohibido porque ellos demostraron no querer tener contacto con nadie de afuera. Se cree que los pobladores, bueno, tienen, son de piel morena y se cree que llegaron desde la costa africana, no desde Asia, hace unos 60.000 años. O sea, hace realmente Wow. mucho tiempo. Y a partir de ahí se mantuvieron completamente aislados. Hubo algunos encuentros, se cree que Marco Polo estuvo ahí y que dijo, en la historia se recoge que él pensaba que eran caníbales y a partir de ahí demostraron como ser completamente reacios a cualquier tipo de contacto. Hubo algunos acercamientos a principios de la década del 90. Un antropólogo le llevó algunos cocos como regalo, como para hacerse un poco amigo. Ahí hay algunas imágenes que se pudieron obtener de ellos, pero después siempre fue total hostilidad. Se cree que esto se remonta a que unos años antes también habían tenido algún contacto que se llevaron algunas personas de esta isla de Sentinel del Norte como para estudiar, creo que a Inglaterra, y estas personas después volvieron y llevaron muchas enfermedades, obviamente, porque claro, no Claro. están inmunizados con nada, y, y entonces a partir de ahí es que rechazan cualquier contacto con el exterior. Entonces tenemos este grupo de personas que ni siquiera sabemos cuántos son, que viven en el mismo planeta que nosotros, completamente como se vivía hace miles de años. Claro. Las imágenes que hay, era la típica imagen de personas con taparrabos que no tienen ni siquiera pueden, pueden crear fuego, digamos. Lo que se sabe de ellos es que si se genera fuego de alguna manera, si hay algún chispazo, ellos lo pueden manejar, pero no pueden crear fuego. Un barco que encalló hace algunas décadas y a partir de ahí, con las piezas de ese barco, pudieron hacer flechas y digamos que llegaron a la edad de hierro ahí, con esos materiales. Pero entonces este grupo de personas vive de esa manera y en el mismo planeta que nosotros. Y bueno, eso dispara un montón Y en la actualidad, año de 2025, parece mentira. año 2025, completamente. Esto dispara un montón de cuestiones éticas, porque hubo otros grupos cercanos. Hay una ONG internacional también que se preocupa por la conservación de estos grupos no contactados, que hay varios en el mundo. Capaz este es el más aislado de todos, porque hubo otros grupos que estaban aislados, que se trató de integrar y bueno, salió mal por este tema de las enfermedades o porque quedaron casi como se hace, no sé, como un zoológico y como que es como ir a un safari y ver como si no fueran personas, lo cual genera un montón de problemas para estos grupos. Entonces se trata, en general, lo que trata India es, bueno, de dejarlos ahí, que vivan la suya, ¿no? De protegerlos. Pero bueno, pero genera un montón de cuestiones para mí de debates éticos, porque uno diría, no, está bien, dejémoslo que hagan la suya, no le llevemos nuestras enfermedades. Pero yo cuando estudiaba un poco este caso decía, bueno, pero capaz que ahí adentro, o sea, más allá de que son caníbales, tienen costumbres que según nuestra óptica están objetivamente mal. Pensá Claro. en el peor crimen que te puedas imaginar. Ahí está aceptado. ¿Y está bien que lo dejemos hacer eso o no? Bueno, Claro. es un debate. Yo no tengo, me gusta mucho más dar preguntas que dar respuestas, pero me parece que es algo válido como para pensar. Uno tendería a pensar, no, bueno, dejémoslo, que demostraron no querer juntarse con nosotros, dejémoslo. Pero bueno, no sé, no me parece definitivo tampoco esa conclusión, pero sí me parece súper llamativo el caso de esta isla, ¿no? Te voy contando varias cosas que fui pensando a medida que vos hablabas de esta gente. En primer lugar, me gustaría hacerles un análisis de ADN. Yo tengo hice mi árbol genealógico y vi que llegué orgullosamente 200 años atrás y ya vi que para esa altura, obviamente, la cantidad de ancestros que uno suma de acá a 200 años son realmente muchos, o sea, más o menos 30 años por cada generación, y se va duplicando exponencialmente. En 200 años son un montón, y vi que como la enorme mayoría de nosotros, de acá a menos, a 100 años, ya somos una mezcla, de manera que en nuestro ADN no somos otra cosa que una mezcla de un montón de personas. Pero si estas personas llegaron hace 60.000 años ahí y siguen reproduciendo entre ellos, deben tener un genoma completamente endémico y bien diferente al nuestro, que, bueno, dará lugar para análisis espectaculares, ¿no? Esa es una de las cosas que pensé.
La otra cosa que pensé también es esto que vos decías, bueno, a raíz de un barco encallado llegaron a la edad de hierro, y me abrió esta pregunta, porque uno tiende a pensar que la evolución como fue, la evolución humana como fue, es como tiene que ser en una segunda oportunidad, pero tranquilamente podría llevar un camino extremadamente diferente y que estas personas no lleguen nunca a la edad de hierro o que salten una era completamente, porque no tienen por qué ser un camino paralelo. Y la tercera, que probablemente es la más importante, la primera que yo te iba a decir, es, bueno, esta isla Sentinel del Norte yo ya lo vi en Un Mundo Inmenso y después investigué un poquito más y parece ser cierto lo que vos decís. Pero para personas, yo soy súper escéptico. Y digo, bueno, yo toda esta información que obtengo es una información que me la contás vos y que después yo la veo por YouTube y que lo que puedo hacer es creer o no creer, ¿no? Pero que en realidad al tener tan poca evidencia, me quiero poner en el caso de que, mirá si un día voy yo y caigo yo mañana a esta isla y me meto y me encuentro con una de estas personas y claro, que a lo mejor está vestida con una chomba Adidas y me dice, no, mirá, se escriben documentales sobre nosotros, pero la realidad es que nosotros hace años que viajamos al continente y tenemos contacto, porque digamos, lo poco que se sabe a través de documentales que no tenemos manera de saber si son ciertos. ¿Qué opinas de esto último? Sí, estoy completamente de acuerdo y ese fue es una de las cosas que al hacer el canal todo el tiempo estamos tratando de estar súper alerta porque hay obviamente muchísima información que circula en internet que bueno, toda esa curaduría, bueno, hay que hacerla lo más prolija posible porque está lleno de historias que además aparecen una vez en internet y después se replican y no sabes bien de dónde salió o qué es lo cierto y qué no. Pero sí, y además, bueno, nosotros al no poder viajar a todos estos lugares, pues contamos obviamente lugares muy recónditos del planeta que es muy difícil llegar y nosotros no nos proponemos ir a conocer estos lugares para contarlos, no somos un canal de YouTube de viajes que hay un montón y que están buenísimos, pero nosotros no somos eso y, y sí, es cierto lo que vos decís. Bueno, ¿esto será tan así? Bueno, es tratar de recurrir a fuentes lo más confiables posible. eh, y bueno, de a poco se va llegando, pero es cierto lo que vos decís. Pero es súper curioso. Pensemos, a mí me disparaba pensar que, bueno, se supone que se hace 60.000 años. Es realmente una barbaridad de tiempo. A veces no nos damos cuenta, pero Claro, pensemos que el poblamiento de América se supone que fue hace unos 15, 20 mil años que llegó el ser humano a América. La teoría más aceptada es que, bueno, que fue por el estrecho de Bering, ¿no? claro. Cuando digamos que se podía caminar de Rusia hacia Alaska, ¿no? Que pasaron ahí algunos seres humanos caminando. Y a partir de ahí se pobló todo el continente americano. Esa es la teoría como más aceptada. Hay algunas dudas porque también hay fósiles a veces que anteriores o que se piensa eso. Entonces, algunos plantean, bueno, tal vez llegaron por barco desde las islas del Pacífico. Algunos piensan eso. Bueno, no se sabe del todo. Lo que se supone es que fue por el estrecho de Bering, ¿no? Pero esto fue hace 20.000 años o 15.000, 20.000 años. Y esto es hace 60.000 años ya estaba poblada esta isla Sentinel del Norte. Y recién hace 800 años llegó el ser humano a Nueva Zelanda, que es Claro, como antes de ayer. O sea, hace 800 años ninguna persona había pisado Nueva Zelanda, que digo, no es una islita perdida, son dos islas bastante grandes y claro. no se había llegado a ese lugar. Y a veces pensaba también en esto de lo extraño que fue la forma en la que poblamos la Tierra, eh, que es que pensemos que si no se daba ese poblamiento por el estrecho de Bering, ¿no? Por el norte de América, tal vez cuando Colón llegaba a América no se encontraba con nadie. O sea, era un continente vacío, no teníamos ni aztecas, ni incas, ni mayas, ni nada, lo cual hubiera sido súper extraño. Y esto se me disparó un poco cuando le decías esto de, bueno, que los de Sentinel pasaron a la edad de hierro, y bueno, la diferencia en lo que fue el desarrollo, que bueno, ahí en América pudimos ver un contraste de, bueno, eh, como dos líneas de tiempo que fueron paralelas, ¿no? Y en un Claro. lugar había papa y en el otro no, por decirte algo. Pero cómo se fueron cruzando esas dos líneas de desarrollo en donde, bueno, los incas desarrollaron cosas que no lo podés creer como hicieron, mucho más avanzadas no sé, a nivel calendario, a nivel
agricultura, que en Europa no tenían, en Asia no tenían, y sí se había desarrollado acá, pero bueno, porque fueron dos caminos paralelos que en algunas cosas se fue avanzando, y acá no, y los incas, así como avanzaron en eso, no habían inventado la rueda. Voy a citar dos libros que seguramente ya los cité en el podcast más de una vez. Los dos son súper bestsellers, así que son muy famosos. Armas, Gérmenes y Acero, de Jared Diamond. Él se hace la pregunta de por qué razón cuando los europeos conocieron América, fueron los europeos los que dominaron completamente a los americanos y no al revés. Y bueno, básicamente hace un recorrido de toda la historia de la humanidad casi para poder responder a esa pregunta. Lo que tiene relación con esto que vos decías, de que la historia de la humanidad en lugares diferentes lleva caminos completamente diferentes. Y la otra que tiene que ver con la isla Sentinel del Norte que vos me comentabas recién, y es, bueno, me imagino que son cazadores recolectores, las personas que no hacen agricultura, pero el libro que quería citar era también un bestseller, Sapiens, de Yuval Noah Harari, que él dice que, es muy llamativo, él dice que la agricultura es el gran error de la humanidad. Dice que colectivamente hizo crecer un montón la población y que esté mejor alimentada, pero que individualmente llevó a la infelicidad de la mayoría de las personas y que éramos mucho más felices como cazadores recolectores, y hace un argumento espectacular por eso. Me llama la atención, digo, a lo mejor los de Sentinel del Norte en realidad son los que la tienen más clara. Estamos todos nosotros acá súper equivocados. Vivimos equivocados, sí, es cierto. Bueno, hay otro libro súper recomendable de Diamond, de todos estos temas que estamos mencionando, que es el de por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen, se llama, y analiza distintas sociedades también que tuvieron su auge y caída, digamos, y analiza por qué pasó esto. Uno de los casos, me acuerdo, es el de Rapa Nui, ¿no? La isla de Pascua. ¿Y qué pasó ahí? ¿Por qué le fue tan bien? Nos encontramos con estos moais increíbles y que cómo hicieron para hacerlo, para trasladarlo de un lugar a otro y demás. Y cuando llegaron los europeos ya estaban en un momento de mucha caída, ¿no? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Y bueno, analiza un montón de estas sociedades tal vez más encapsuladas y bueno, qué fue lo que pasó ahí, que hizo que crecieran y después que cayeran, ¿no? Y bueno, un montón de aprendizajes para, para el día de hoy. Bueno, ya que estamos hablando de ciencia, si vos tuvieras que elegir la pregunta más grande de la humanidad que aún no tiene respuesta, ¿cuál es para vos? Me resulta súper complicada la pregunta, voy a tener que pensar un poquito. No, voy a tener que pensar en serio, déjame ver, si querés después cortamos esto, pero... Sí, tranqui, pero vos dijiste algo que acá dijeron un montón de científicos, y es, no, en realidad a mí lo que me gustan son las preguntas, no las respuestas. Me lo dijiste al pasar, y yo dije, mirá, está bien, digamos, y yo lo que busco con la pregunta es hacerte pensar, yo no busco que vos me des la respuesta, a mí no me interesa porque todos más o menos me dijeron, la mayoría me dijeron más o menos lo mismo y casi todos coincidimos en, bueno, no sabemos a ciencia cierta si existe la vida extraterrestre o no, entonces esa sería una buena pregunta, si fuéramos capaces de confirmarla, bueno, uno queda así, pero lo que yo más busco, estoy contento con este momento porque lo que quiero es que vos termines la entrevista mientras estés almorzando hoy con tu hijo, digas, a ver, ¿qué carajo no sabemos? Y podríamos saber, ¿no? Me imagino que debe admirar más de un científico, pero si vos tuvieras que vivir la vida de un científico y ponerte en sus zapatos, ¿a quién elegirías? Es súper difícil también, se me vienen varios a la mente, te puedo mencionar un poquito de cada uno. A mí siempre me llamó mucho la atención, bueno, vos la conocerás mucho mejor, pero todo lo que fue Fleming con la penicilina me parece una historia increíble y el impacto que tuvo en la vida de todos, ¿no? Eso me parece una historia increíble y además, si no recuerdo mal, fue también medio de chiripa como lo descubrió y me parece una historia espectacular, ¿no? Haber estado ahí en ese laboratorio cuando vio lo que estaba pasando me parece espectacular. Después, por otro lado, tal vez la vida de algunos navegantes, descubridores, no sé, de Vasco da Gama, digamos, que de alguna manera también fue
en su forma también fue un descubrimiento científico y de poder conocer lugares, ver cosas nuevas, tierras nuevas, toda ese apetito por conocer lugares me parece espectacular. Y después también se me venía un poco, tal vez es más político que científico, pero y un caso argentino, pero en la época de Sarmiento, de darle el valor, sí, por esto reivindicando también a las ciencias sociales, ¿no? Del el peso que le dio a la educación y para formar una nación, me parece que es algo súper valorable y decir, bueno, que si bien se sirvió de conocimientos científicos para fortalecer la nación y decir, bueno, si bien es más político que científico, me parece que fue una edición súper espectacular y bueno, tal vez vivir eso debe haber sido increíble. Y después, bueno, voy, si querés, más a la obvia, pero no me quiero imaginar cómo habrá sido la vida de Leonardo da Vinci también, ¿no? Tal vez el ser humano definitivo debe ser la verdad que increíble también haber vivido esa vida. Bueno, te pedí uno, me nombraste varios, así que espectacular. Pero sí, En una particular, ensalada te hice. bueno, te comento dos cosas. Como navegante científico, mucho más tardío que Vasco da Gama, tenemos al famosísimo y muy citado en este podcast Charles Darwin, ¿no? Que vino Claro, en el barquito y bueno, sí. historia famosísima, digamos, él. Y cuando nombraste a Fleming y que él hizo un descubrimiento de casualidad, pero que obviamente hacía falta tener todo el conocimiento, me remitió nuevamente a Un Mundo Inmenso, porque cuando yo te contacté a vos para que charlemos, te dije una de las cosas que yo las considero espectacular, que es cuán importante es el contenido que uno tiene en educación propiamente dicha. Porque gracias a ese contenido que tuvo Fleming, o sea, de poder ver una placa de Petri donde se eh, morían las bacterias gracias a que apareció un hongo, él pudo reconocer que ahí tendría que haber habido una molécula, etcétera, y esa relación la pudo hacer porque tenía el conocimiento. Usted en Un Mundo Inmenso, y esto no te quiero tirar flores porque sí, porque realmente lo valoro de verdad. Ustedes hacen una curiosidad geográfica que tiene que ver con la geografía y de golpe le meten política y que queda espectacular. Como cuando yo te había citado el episodio en el cual ustedes están hablando de los tulipanes de Países Bajos y que de golpe el episodio termina hablando de de las burbujas económicas y que obviamente eso uno lo puede poner porque está el conocimiento detrás y que entrelaza una cosa con otra. Y eso justo el canal tiene un montón y para gente como yo lo valoramos un montón porque no se queda solamente bueno, esta isla es así y te cuento cómo es y nada más. No, sino que hay un montón de relación que se nota que son lazos que se entrelazan cuando no hay conocimiento detrás, si no, no hay manera. Sí, bueno, eso tiene que ver un poco, bueno, además de con nuestros intereses, también mi información va un poco por ese lado, ¿no? Yo como politólogo, digo, no me especializo en algo puntual, es una carrera que te da como amplitud, mirada y que se sirve de un montón de ciencias distintas, ¿no? Yo he aprendido de historia, de economía, de política, sociología, antropología, qué sé yo, de todo un poco. Entonces, a mí me gusta más, o sea, yo no me especializo en algo así súper puntual, que muchas veces es lo que hace capaz avanzar a la ciencia, sino que me gusta tener una mirada más integral e ir relacionando cosas. Y como vos decís, a veces se cruzan un montón de historia y se explican conceptos puntuales de otras áreas, en ese caso, como decís vos, de economía, de una burbuja económica, que bueno, la primera tiene que ver, como decís vos, con lo de los tulipanes en Holanda, que es una historia espectacular. Muchas gracias, Fran, por sumarte. No, muchas gracias a vos por la invitación, Bernardo.